La cima de los vuestros huesos sueñen, la palabra peregrina tornará, y con acero en carnis pau de les peñes, francerá la soblinda soledad. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la luz y de la paz, y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo, darreu alitará la libertad. Amestaránse toles manes proletarias, el verdor en sin fin de los praos, y de nuevo en vuestros huellos minerales los tapeceres quedarán asolellados. Naide atará el coral de vuestros brazos a la herencia de la muerte desatada, y en amoronía del tesio enamorado enancharáse un riscar enamorar. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la luz y de la paz, y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo, darreu habitará la libertad, darreu habitará la libertad. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la luz y de la paz, y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo, darreu habitará la libertad, darreu habitará la libertad. Lógicamente, bueno, en toda esa cuestión de los años 60 y 80 y los años 70 y tantos, uno de los factores fundamentales que animó de una manera importante a jóvenes que estaban en la primera línea, hombres y mujeres, ¿no?, pero también a otra serie de gente a empezar a ver temas relacionados con el arte, con el teatro, con alguna gente que se la había desaparecido durante muchísimos años, es decir, potentes dramaturgos, grandes escritores, grandes poetas, pero también en relación a la música. En el contexto del país, la música circunscribes a 3 o 4 cantautores catalanes, algún vasco menos, algún valenciano perfectamente conocido, pero aquí había cantantes importantes asturianos que facían música, que componían y que tenían y elaboraban canciones que tenían que ver con temas de la cultura tradicional, pero también con temas muy relacionados con paisajes y paisanaje de esa etapa. En ese sentido, la exposición de Nuberu ya llovió, para Nuberu y para algún más que estamos aquí también, eso valió, pues eso, pues para que haya mucha gente que sea capaz de tararear pues una canción en relación a Horacio, que sepa y reconozca el tema del papel de los fugaos, o que haya una canción en relación a Juan Muñiz Apico, a Juaní, y a muchísimas más cosas que tienen que ver con la cultura tradicional. Por eso a nosotros nos parece que es importante esa relación de la memoria social de la ciudad, de Asturias, en definitiva, pero también es muy importante porque nos permite recoger también lo que es una gran parte de nuestra vida, y otros que son más jóvenes en menor medida, pero también, y por eso pensamos que esta exposición pues tenemos que popularizarla mucho, la gente tiene que conocer, recordar y ver
pues aspectos que tienen que ver con la minería, con aspectos siderúrgicos, con otros ámbitos de carácter industrial, pero también con toda una trayectoria de Nuberu, que fue una gran parte de nuestra vida en esa trayectoria también, y que tiene un aspecto que no desmerece, a mi juicio, de otros cantantes, cantautores, grupos de la naturaleza que sea en el conjunto del país. Nuberu también ayudó a crear conciencia de la libertad, conciencia de la democracia y una cierta conciencia que caminaba hacia el socialismo. Ahí frenamos, pelín. Pero bueno, todavía estamos aquí, no morimos, ¿no? Bueno, pues oye, muchas gracias. Después de lo que dijo Churruca, yo suscribir lo que acabo de decir. En todo caso, que esta exposición de 1978-2008, por tanto 30 años, ya llovió, un día lluvioso además, nos tocó un día de mucha lluvia. Bueno, pues decir que efectivamente, como muy bien dice Churruca, pues detrás de todo esto hay un compromiso personal, un compromiso político, un compromiso social, y eso yo creo que es algo que tenemos que poner en valor y de relieve, y además, aparte de la obra musical, de toda esa trayectoria cultural muy enraizada con la cultura tradicional asturiana, con lo que nos es más propio, con la lengua. Yo creo que eso es lo que tenemos que poner en valor con esta exposición y, como digo, con vuestra trayectoria. También como concejal de educación, a mí me satisface mucho lo que habéis hecho en los centros educativos de Sarria. Muchos conceptos didácticos en muchos institutos de la región, en muchos centros educativos de Asturias. Yo creo que eso ha tenido una trascendencia importante en los más jóvenes, en nuestros niños y en nuestros jóvenes, para su formación y también para ir introduciéndose en el tema del asturiano. Estoy a veces convencido de una cosa, que a veces vale más este tipo de actuaciones como los que habéis hecho vosotros de conciertos didácticos en los centros educativos, a veces, y no sé si me arriesgo al decirlo, más que los desarrollos curriculares lingüísticos en los propios centros educativos, que a veces son un poco forzados y provocan alguna reacción por parte de los jóvenes y de los escolares, de los niños y de los jóvenes, pero este tipo de conceptos didácticos yo creo que conectaban muy bien, como digo, con esa población juvenil de esta región. Así que nada, Chus y Manolo, enhorabuena por todo, que sigáis así otros 30 años por lo menos. Agradecer que haya organizado esto a todos los que trabajáis en ello. El papel de la consejería todavía es muy incipiente en el tema de memoria histórica. La primera vez en la historia que en Asturias figura un decreto que hay que desarrollar esa ley, pues fue en noviembre del 2008. Me tocó a mí, y os lo digo con total tranquilidad. La viceconsejería tiene muy poca estructura, poco presupuesto, ahora conseguimos algo para el 2010 y hay muchísimo que hacer. Tanto hay que hacer que yo creo que pasarán bastantes años antes de que podamos ya tener algo que podamos defender en términos de lo que es la memoria histórica, porque hay personas que piensan que memoria histórica es al final la dignificación que es fundamental de lo que son las cosas, por ejemplo, ¿no? La recuperación de los que todavía están por tantas cunetas en este país. Y no, la memoria histórica es bastante más. Hablamos de la democracia y la libertad, algo que es tan grande y tan importante en un Estado de Derecho y democrático que nunca será suficiente defenderlo. Y yo haría una comparación entre quienes tuvieron que coger las armas y defender aquel sistema democrático que había en el año 36 y lo defendieron hasta el final, con quienes cogisteis la guitarra y otros instrumentos y luchasteis por la libertad y la democracia, lo digo por vosotros dos y por tanta otra gente. Con enormes distancias, pero al final defendemos lo mismo, o se defendió lo mismo. Por eso a la gente que viene, que está y que vendrá en el futuro, conviene que conozca esto. Y a medida que pasen los años, la obra que hicisteis va a tener cada vez más valor. Y yo que la viví también por la edad que tengo y cómo empezasteis y demás, solo con ver esto ya observo lo que acabo de explicar el concejal y Jesús, pues
tiene una potencialidad enorme que tenemos que alimentar, sobre todo cuando observamos cómo hay libros de texto que todavía hoy se está estudiando la historia en los institutos, hablando de dos bandos, no de unos sublevados, un golpe militar contra un régimen democrático. Eso no aparece en los libros de texto, y los chavales hoy están aprendiendo eso. O sea que... Y antes de nada, por supuesto, damos las gracias al Ayuntamiento de Sesión y a la Consejería por brindarnos la oportunidad de que la exposición de 30 años de Llodio esté aquí en Sesión, porque yo creo que Sesión es uno de los sitios donde evidentemente tenía que estar, por supuesto, esta exposición. Nosotros somos fíos de la mina, somos fíos de un valle minero, que veíamos el mundo en vertical, y en Sesión, y desde la infancia, descubrimos un mundo horizontal. Yo recuerdo aquellos viajes que hacía en el tren de madera desde el Entrego a Sesión, y había que pasar aquel plano, que era el plano de San Pedro, que era una auténtica odisea. Cuando se tardaba en llegar a Sesión desde el Entrego, pues cerca de 3 horas, y llegaba a Sesión lleno de tizones de la máquina aquella, que era aquella máquina de carbón, pero cuando llegaba a la estación de Langreo, aquí a Sesión, era como descubrir un nuevo universo, ¿no? Era descubrir un nuevo olor, un nuevo aroma, ¿no? Entre la salitre o el salitre y el yodo que me empapaba del mar aquí en la iglesia de San José. Iba caminando con aquellos maletes que se traían a veranear a la calle Capua en el mes de septiembre porque era más barato, y al llegar a la calle Capua y a la escalerona descubría ese mundo horizontal multicolor y descubría un nuevo universo, ¿no? Y en ese sentido, aunque nosotros somos fíos de la mina, y aquí más que de minas sois más fíos de la mar, del campo y de la siderurgia, aunque también está la mina de la Camocha, pues siempre existía entre Gijón y el Entrego, o el Valle del Nalón, una intensa complicidad. El movimiento obrero, pues a nosotros tocónos verlo muy de cerca, muy al pie de Pozo, muy al pie de Castillete, y por eso Nuberu decimos que tiene una tayuela. Nuberu tiene una tayuela de 3 partes, yo digo que tiene 3 más 1, ¿no? A Nuberu no se puede entender sin el compromiso con el movimiento obrero, con el mundo del trabajo y con el mundo solidario, porque somos y pertenecemos también a esa generación de la transición, a esos jóvenes de la transición que, como decimos nosotros en uno de los paneles, teníamos fame de libertad, y tocónos poner la música y la palabra y la voz a esa transición desde Asturias, cantando en una lengua que 30 y tantos años después de reivindicar a nosotros y muchos grupos más, pues sigue sin ser una lengua oficial. Por eso decimos a veces que cantamos en una lengua que no existe oficialmente, pero la gente de los pueblos fala. Nuberu y esta tayuela, y por su compromiso con el movimiento obrero y solidario, pero dentro de esa pata que es fundamental, hay otra pata invisible, pero que yo tengo la muy clara, y el hecho también de ser de la cuenca minera y de la cuenca minera del Nalón, porque eso es un hecho singular que nos caracteriza para que podamos tener esa solidaridad, estar empapados de esa solidaridad y de ese compromiso con el movimiento político de aquellos años en la transición. Nuberu y esa lengua asturiana que cada vez tiene más repercusión mediática, pero que los políticos, creo que por miedos injustificados, nieguen a su madre, y negar a la madre lengua y negar que tú existes, y decir que no existe lengua asturiana y decir que no existe Asturias y que somos unos androides. Nuberu y también tradición musical innovada o anovada, porque nosotros, partiendo de la tradición y de esa memoria histórica que señalan nosotros antes, nosotros, pues estábamos un poco cansados ya de niños o de mozos de escuchar aquellos monólogos de chigre y de boina y de gaita y tambor mal entendidos en aquellos años, ¿no? Y entonces nosotros, pues, fuimos a la memoria histórica por nuestra vinculación con el compromiso del movimiento obrero, el movimiento solidario, y estar impregnados de ese mundo del trabajo. Fuimos a recuperar
pues les señas de identidad de un Aida de la Fuente que fue un símbolo fundamental de la Revolución del 34. Fuimos a recuperar a esa imagen de los fugaos que a lo largo de los años les pasaron tamputes por los montes de Asturias. Fuimos a recuperar pues, la memoria de un líder sindical fundamental en el movimiento solidario y obrero, como ya la figura de Juan Moniza Pico. Dimos la bienvenida a Rafael Alberti. Y bueno, pues a Nubero no se puede entender sin el compromiso político y el mundo de la cultura tradicional asturiana. Porque lo que hicimos musicalmente hablando fue mezclar la gaita con una batería, con un bajo eléctrico, con una guitarra eléctrica y con otros elementos musicales más contemporáneos. Intentamos dignificar la gaita, sacarla de los chigres, no, porque los chigres siguen tocándola, pero quiero decir de los chigres con sabor a cucho. Entonces, Nubero y un poco todo esto. Y Nubero, por otra parte, hay un sentimiento que creo que está aquí reflejado, no solamente en la exposición, sino en el perfil de cualquiera de vosotros, ¿no? Nubero y un sentimiento y una forma de entender Asturias en lo político, en lo cultural y bueno, pues a nosotros, como decía antes, para terminar, ¿por qué nos ponéis la música a esa transición en Asturias? Pero Nubero somos todos los que queremos en una Asturias plural, en una Asturias democrática y en el compromiso con el mundo de la solidaridad y el mundo del trabajo. Muchísimas gracias. ¿No? O sea, recordar que hoy el presente, y el presente dentro de 4 días ya he pasado y memoria, que tengamos todos mucho cuidado a ver qué cojones hacemos con el presente, que va a ser la memoria de mañana, y tengamos mucho cuidado con nuestro patrimonio cultural en todos los sentidos, ¿no? Y mucho cuidado con la velocidad, mucho cuidado con la especulación, mucho cuidado con la prisa. Hay veces que hay que temperar un poco, y una balada, yo acuerdo cuando decía la canción más triste y hermosa es la balada. De aquella igual estaba pasando yo una depresión, igual hoy me gustan las canciones un poco más marchosas. Quiero decir, cuidado y hagamos las cosas bien. Gracias.